Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el primero de 2018. Recuerda, este es el podcast de programarfacil.com, el podcast donde hablamos de Arduino, programación, electrónica, todo aquello relacionado con el movimiento maker. Yo soy Luis del Valle, creo que ya me conocéis. Me podéis encontrar en Twitter como @programarfacilc. También nos podéis encontrar en Facebook, en facebook.com/programarfacil.com. Lo primero de todo, quiero felicitaros este nuevo año 2018. Ya en diciembre os dije que no iba a hacer más podcasts hasta que no resolviera unos asuntos y ahora os iré explicando. Bueno, han sido unas vacaciones entre comillas, porque no he dejado de hacer cosas, donde he podido respirar, tomar un poco de aire fresco y desentenderme un poco del mundo, sobre todo de la electrónica y la programación, y me he dedicado a otros menesteres que, como ya te he dicho, ahora te iré comentando. Todo esto, recuerda, lo puedes encontrar en programarfacil.com, donde tienes un blog, donde tienes los podcasts y también tienes tutoriales y, como no, el campus, donde puedes aprender a tu ritmo y a crear tus propios proyectos con Arduino, Node MCU, SP8266, proyectos del IoT y mucho más. Te recomiendo que entres a programarfacil.com y ahí lo encontrarás todo. Bueno, ¿y qué he estado haciendo en este último mes? Pues la verdad es que he estado haciendo bastantes mejoras tanto en el blog como en el campus, aunque la gran parte ha sido en el campus, donde he instalado un nuevo plugin para poder hacer un seguimiento mejor de los cursos, tanto los alumnos como yo como profesor, y la verdad es que ha quedado bastante bien. Sí que es cierto que hay gente que ha dicho que ha cambiado demasiado y que ya se iba avanzado por los cursos, y estoy intentando resolver todas estas pequeñas cosas que van surgiendo cuando se cambia de plataforma. Lo primero, en el blog he creado una nueva home. Bueno, ha sido gracias a Andrea, una colaboradora que me está ayudando en todas las tareas de administración de web y bueno, un poco en el tema del marketing. Y hemos creado una nueva home que podéis entrar y echarle un vistazo, porque ahí os ofrezco un curso gratuito de introducción a Arduino. En este caso son los primeros 4 módulos de un curso mucho más amplio que llega hasta los 10 módulos, y es en el que estoy ahora mismo sumergido en la producción. Y ahí os podéis inscribir, os llegará un email y además os estaréis suscritos a la lista de distribución, donde os voy informando de las novedades que van surgiendo en el campus. Parte de estas novedades ya las comenté la semana pasada, donde decía pues eso, todo lo que iba a pasar a partir de ahora, tanto en el podcast como en el blog. En el campus ya os he dicho que he hecho bastantes modificaciones, estoy mejorando todo lo que puedo con los recursos que tengo, y sí que es cierto que lo que he hecho es ordenar y que por lo menos la gente vaya pudiendo tener un seguimiento de las lecciones por donde se queda, para inmediatamente poder continuar pues en el tiempo que tiene. Al final pues la gente entra pues 1, 2, 3 o las veces que quiera a la semana, y lo que me interesaba era que cuando volviera a entrar pues supiera por dónde se había quedado, y eso, bueno, pues podemos tacharlo que ya está conseguido. Con todo esto, pues nada, ha sido bastante trabajo, he ido haciendo poco a poco cuando he podido. En Navidades ya se sabe, pues la familia, el estar con los seres queridos y con los amigos, pues al final también te lleva tiempo, y he intentado disfrutar mucho de pues eso, de mi familia, de los amigos, a salir a pasear con mi mujer, con mi hija, con mi perra, y nada, la verdad es que he pasado bien y no podía dejar de lado el proyecto, y por supuesto he contestado todos los emails que me habéis ido mandando, y al hilo de estos emails pues me llegan muchísimas preguntas a lo largo de las semanas, y he decidido, pues bueno, este año nuevo, en este 2018, comenzar con el podcast haciendo cambios. El primer cambio es que voy a intentar que sea un programa semanal. Hasta ahora lo que estaba haciendo era cada 15 días, tenía que preparar un artículo, como ya sabréis, bastante largo, me llevaba bastante tiempo en realizar este artículo, porque intentaba detallar todo cada vez que hablábamos de un componente, para que no se quedara nada en el tintero, y esto suponía un gran esfuerzo para mí. Lo que he pensado en este 2018 es hacer un programa semanal en el cual voy a ir alternando diferentes programas. Uno de ellos, de esos
programas es el que vamos a tener hoy, que es las preguntas de los oyentes, donde voy recopilando esas preguntas que pueden interesar no solo al que lo pregunta, sino a mucha más gente y a darle solución en este espacio radiofónico o podcastil. Y poco a poco iré recopilando esas preguntas, las resolveré y notificaré, por supuesto, a la persona que la ha preguntado y lo compartiré con todos vosotros. Y ese va a ser uno de los temas. Intentaré hacerlo cada 15 días según vayan surgiendo preguntas. Y luego estuve hablando también con José y con Germán para ver si colaboraban más a menudo y podíamos hacer un programa más dinámico donde pues podíamos hablar de noticias, de proyectos, de recursos, de incluso de componentes y no meternos tanto de lleno solo en un único componente. Al final, después de 2 o 3 reuniones, pues hemos hecho una pequeña estructura, un pequeño guión, donde pues vamos a ir plasmando todo esto. Ya lo tenemos preparado, será el siguiente programa que hagamos. Si este es el 125, pues en el 126 ya empezaremos con esta nueva estructura y hablaremos pues de todo eso que vaya surgiendo, todas las novedades que vayan surgiendo en el movimiento maker, electrónica o programación. Como no, las entrevistas no las voy a dejar de lado, por supuesto, creo que son bastante instructivas, son bastante interesantes y nos aportan mucho a todos, no solo a vosotros, a mí también, poder charlar durante 1 hora, 2 horas o lo que sea y por supuesto que irán viniendo. También no voy a dejar de lado los monográficos. Seguramente, pues cuando haya un tema muy interesante que tratar y que se repita en diferentes preguntas, pues haremos un monográfico como veníamos haciendo hasta ahora, donde pues hablemos de una tecnología, un componente o lo que sea y muy detalladamente. A ese le dedicaremos bastante tiempo, tendrá su artículo correspondiente. Y ahí, a partir de aquí, pues bueno, al final los que decidís cómo se tiene que hacer este programa sois vosotros y pues lo que vaya surgiendo, según vayan surgiendo comentarios, según vayan surgiendo ideas, pues iremos todos creando este nuevo espacio de la tecnología para todos, donde poco a poco pues vamos a ir avanzando. ¿Esto quiere decir que no voy a escribir artículos en el blog? No. No quiere decir eso, al revés. Voy a poner mucho ímpetu en seguir escribiendo artículos en el blog y en el campus también más detallados, donde además vais a tener vídeos y voy a explicar diferentes componentes y no deja de ser el campus pues una formación donde empiezas desde un principio y tienes un final. En el blog lo que voy a ir haciendo es proyectos. Al final, una de las cosas que más me gusta hacer a mí es proyectos. El gran problema que existe al realizar un proyecto es la documentación. En sí, hacer un proyecto pues no deja de ser investigar, crear el código, conectar los componentes y ya está. Pero donde más de tiempo le dedico es a la documentación para poderlo compartir con todos vosotros. Entonces mi idea es ir compaginando pues estos episodios del podcast donde entre yo y los diferentes colaboradores como José, Germán y alguno más que seguramente se irá añadiendo, pues podamos ir debatiendo, podamos ir poniendo en escena todas esas novedades que van surgiendo en el movimiento maker y a la vez en el blog pues ir haciendo diferentes proyectos. De momento tengo un listado de proyectos que me gustaría hacer. Tengo un fin y ya os lo iré contando a lo largo de estas semanas. De momento no quiero avanzar nada y tengo un listado de proyectos que voy a ir haciendo poco a poco. El primero es mejorar la estación meteorológica con Arduino MakerFox. Ya dediqué un capítulo a la radiación ultravioleta y cómo medir esa radiación ultravioleta y poderla enviar a una plataforma en la nube del IoT. Pues bueno, aquí vamos a meter más componentes, vamos a ir viendo poco a poco cómo añadir esos sensores que nos van a permitir pues tomar otros parámetros del medio ambiente. También hay algo que me tiene obsesionado desde hace tiempo y ese es el tema de monitorización de plantas, en donde quiero incluir también un riego básico, donde pues podamos coger agua de algún sitio y poderlo regar las diferentes plantas. Bueno, yo creo que ya lo he comentado en algún capítulo, yo soy bastante apasionado de las plantas, en mi terraza tengo bastantes y el problema que tengo sobre todo es a la hora de regar, pues tengo que estar pendiente de cuando tengo que regar y como yo tengo una terraza, en mi terraza no tengo ningún grifo, pues bueno, tengo que andar con botellas de agua constantemente regando.
Todo esto me gustaría automatizarlo de alguna manera y la idea es eso, poder desarrollar este proyecto porque creo que hay mucha gente interesada en todo esto. Otra cosa que también tengo pendiente es un sistema de monitorización de acuario. Bueno, yo tengo un acuario, ahora mismo no tengo peces, pero si os acordáis, allá hace bastante tiempo, cuando estaba Alfonso y Luis Fernando, hablamos de poder medir el pH del agua o de un fluido con un sensor. En aquel momento yo adquirí un sensor de pH de DF Robot y lo tenía ahí aparcado. Entonces ahora me he planteado pues hacer eso, un sistema de monitorización de acuario que nos va a servir para medir la temperatura, para medir el pH de ese acuario e incluso podemos llegar a controlar el termostato. Esto pues lo iré desarrollando poco a poco, no todos a la vez en paralelo, sino empezaré con uno y luego seguiré con el resto, pero vamos, en breve debo de tener bastante avanzado cada uno de estos proyectos. Luego, como ya os he comentado, otra historia es el documentarlo. También tengo un posicionamiento GPS con panel solar. Esto es un proyecto que estoy haciendo con Luis. Luis es un oyente y un usuario del campus, un alumno del campus que es agrónomo y estamos desarrollando entre los dos pues esto, un sistema de GPS y empecé a hacer las primeras pruebas pues antes de las navidades y el problema que existe es que si queremos precisión, porque además requiere este proyecto bastante precisión, pues consumía bastante lo que es el módulo de GPS. Esto me ha llevado a investigar, a ver cómo podemos atajar este problema y la solución es sencilla. Vivimos en un país donde abunda mucho el sol y así que he decidido pues comprar un panel solar, los componentes necesarios para poder alimentar un Arduino MakerFox, porque además esto va a estar en mitad del campo situado y lo que voy a hacer es instalar este panel solar para que se alimente a través de una batería, a través del panel solar y así poder tener la mejor precisión posible con el GPS y que no tenga que depender de las pilas o de las baterías. Por último, también tengo un componente que es un pulsómetro. Bueno, un pulsómetro es un sensor que te permite poner el dedo encima, es en forma de corazón y lo que te hace es medir las pulsaciones de nuestro corazón. Esto no es un pulsómetro como tal para correr, sino que quiero hacer un pequeño proyecto donde con unas tiras de NeoPixel pues podamos poner el dedo y pues veamos ahí nuestras pulsaciones. Es más que nada visual y como ejemplo de todo lo que podemos llegar a conseguir con Arduino. Y por último, algo que me lleva rondando la cabeza desde hace tiempo y que ya lo tengo hecho, lo que pasa es que el problema es que he elegido una placa, en este caso un Arduino con un LCD y estoy intentando migrarlo a Arduino Maker 1000 para que tenga conexión a Wi-Fi. Es un medidor de consumo de componentes eléctricos. No estamos hablando del medidor de consumo eléctrico, como vimos ya en el capítulo con el SCT013, sino que ahora lo que pretendo es medir cuánto consume una placa, o cuánto consume un sensor, o cuánto consume el GPS. Todo esto ya lo monté para hacer las pruebas de consumo del proyecto, donde intentaba medir con GPS y lo que al final conseguí es ver que realmente me iba a durar la pila pues 5 días o así. Era totalmente inviable porque al final si lo vamos a dejar en el campo yo no puedo estar cada 5 días yendo a 300 kilómetros a cambiar una pila. Entonces para mí es súper necesario, es un proyecto que voy a dejar montado para ir midiendo el consumo de diferentes proyectos y yo creo que es bastante interesante para todos nosotros saber cuántos consumen los componentes y sobre todo saber cuánto nos va a durar la pila o la batería que queremos utilizar. Todos estos proyectos, como siempre, los iré dejando en el blog, os iré avisando, os recomiendo que os vayáis suscribiendo a la lista de distribución, aunque también lo publicaré en Twitter o en redes sociales, en todo, pues a través de diferentes medios para que todo el mundo sepa que está publicado. Y con esto yo creo que hemos hecho ya una introducción, o he hecho una introducción a lo que es esta nueva, no temporada, porque a mí me gusta empezar las temporadas en septiembre, pero sí que este nuevo año, donde vamos a hacer un lavado de cara al podcast. Y en este capítulo lo que vamos a hacer es resolver las preguntas de los oyentes, así que vamos a ello. ¡Ay! ¡Otra vez error! ¡Maldita sea!
Han Solo enfadado parecer. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. Arduino Kit, ¿para qué tú querer? Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! En programarfacil.com formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta que nos la manda César Cepeda de Tarragona y dice así. Gracias, Luis, por la información que me has hecho llegar. Hasta el día de hoy solo había escuchado hablar de Arduino, pero realmente no sabía para qué servía, así que tu información está resultando muy interesante. Quería consultarte sobre elegir la placa adecuada de Arduino. Indicas que la 1 es la mejor, pero te agradecería puedas aclarar las ventajas y o desventajas con respecto a las otras tarjetas, otras placas. Gracias y hasta pronto. Bueno, esto es una pregunta que me suele llegar bastante a menudo y quiero poneros en situación. Dentro de los cursos de iniciación del campus de Programar Fácil hago referencia al material necesario para seguir el curso. Entre ellos se encuentra un Arduino Uno. ¿Pero por qué elegir un Arduino Uno y no otro tipo de Arduino? Bueno, la respuesta es simple. Al final yo lo que quiero es que la gente se ponga en acción lo antes posible. Arduino Uno es el buque insignia de la marca, ya que es la más famosa y es el más vendido y del que existe más información. Pero no solo a nivel técnico, también existen muchos proyectos que utilizan Arduino Uno. De hecho, Juan Manuel Amuedo, Cole, que vino al podcast y con el cual mantuve una entrevista bastante larga, más de 2 horas, comentaba la historia de cómo surgió el Arduino Uno. Fue que en el año 2010 Arduino convocó una reunión en Nueva York y a esa reunión invitó a los makers de todo el mundo más activos en la plataforma de Arduino. Entre ellos se encontraba Igor González Martín, amigo de Cole y miembro del grupo Arduino de Media Lab Prado. De esa reunión surgió el Arduino Uno y la versión 1.0 del IDE, que actualmente, pues si no recuerdo mal, está en la 1.8. Digamos que fue el punto de inflexión que hizo que la placa se popularizara entre todos los makers y en todo el mundo y que se expandiera a lo largo de todo el globo. Desde entonces ha sufrido varias modificaciones, pero básicamente la esencia de esa placa nunca se ha perdido. Lo más importante es que es muy sencilla de utilizar y además nos aporta las características técnicas necesarias para aprender lo más importante de la programación de electrónica. De hecho, aunque no tengo datos, estoy seguro que es la placa más copiada del mercado, es decir, la que más copias tenemos y que podemos comprar pues en diferentes tiendas como AliExpress o Amazon o lo que sea. Recuerda que Arduino es es un hardware abierto. Esto quiere decir que tenemos todos los planos, podemos construirnos nuestras propias placas y venderlas incluso, pero debemos de respetar que no podemos poner la marca de Arduino, es decir, nosotros podemos hacer una copia, venderla, pero tendría que ser una marca propia y no podemos poner que es un Arduino original. Al final, todo esto es una opinión. Esto no quiere decir que no se pueda aprender con otras placas, pues por ejemplo como Arduino Mega o Arduino Maker 1000. Sin embargo, yo soy un fiel defensor de aprender practicando desde el principio. Cuanto más fácil sea una placa y más documentada esté, pues muchísimo mejor, porque así nos podremos poner en acción lo antes posible. Ya lo he dicho también varias veces que lo importante aquí es avanzar y ponerse en acción y enseguida empezar a practicar y enseguida hacer cosas. Poco a poco vamos avanzando y sobre todo no nos podemos parar y no nos podemos quedar en el típico síndrome del parálisis por análisis, donde no conseguimos avanzar porque no entendemos algo. Al final, si no entendemos algo, lo apartamos, seguimos avanzando, que seguramente más adelante, desde otra perspectiva, conseguiremos entender eso que anteriormente no entendíamos.
Ahora queda la duda, ¿por dónde empiezo? Y eso es la siguiente pregunta que nos ha enviado un oyente. Esta pregunta la envía Nicolás Raúl Arroyo de Lima, Perú, y dice así: quisiera saber qué me recomienda para ir empezando en Arduino. Si debería primero ver proyectos ya hechos o empiezo a aprender directamente. Bueno, realmente da lo mismo por dónde empezar. Lo importante es empezar y ponerse en acción, como ya he dicho antes. Hay gente que empieza copiando y pegando código de un proyecto que tiene en casa, por ejemplo. Luego quiere modificarlo, pero no sabe muy bien dónde tocar dentro del código. Y aquí empieza a investigar cómo hacerlo. Aunque no sea un programa complejo, siempre habrá cosas que no entiendas. Esto te obliga a ir bajando hasta las bases para luego volver a subir. No queda otra. Hay otro tipo de personas que lo que hacen es ver muchos vídeos, leer muchos proyectos y empaparse de lo que pueden hacer con Arduino, impresión 3D o cualquier otra tecnología Maker o Do It Yourself. Una vez que algo les llama la atención, aprender todo lo necesario sobre ese proyecto. De hecho, me viene a la memoria una conversación que tuve en la OSDEN con Pablo Rubio. Él es un Scornafan, se define así en Twitter, y él me hablaba de los artículos que escribo, que eran muy completos. Yo le di las gracias y le pregunté que si sabía programar. Es una pregunta que suelo hacer a la gente, sobre todo a la gente que está metido en el movimiento Maker, porque me gusta mucho conocer de primera mano cuál es el conocimiento del resto de personas. Él me comentó que no, bueno, al final su perfil, como el de tantos otros, no es técnico, aunque hace unas cosas increíbles con impresión 3D. Te recomiendo que sigas su Twitter porque es impresionante. Sin embargo, ha encontrado la motivación que le va a llevar a aprender muchas cosas de la programación de electrónica. Esa motivación es Scornabot. Bueno, para poneros un poco en situación, Scornabot es un proyecto donde se ven involucrados el software y el hardware. La idea es poder programar un robot a través de botones y que así ejecute una secuencia de movimientos. Se trata, lo más importante, de un proyecto totalmente abierto y el objetivo es acercar la robótica y la programación a las niñas y los niños. Además, yo añadiría que también a los no tan niños. Lo que vengo a decir es que al final da lo mismo como empecemos en el movimiento Maker. Lo importante es que si te pica esa curiosidad, la sacies. No todo el mundo tiene que ser un Maker o no todo el mundo tiene que aprender programación y electrónica. Sin embargo, si tienes curiosidad, es preciso que empieces teniendo una buena base. Eso te ayudará en un futuro a ir más rápido. Pero vuelvo a repetir, lo importante es ponerse en acción. Al final, hacer proyectos sí que es cierto que nos permite tener resultados muy rápidamente y saber lo que podemos hacer. Pero claro, cuando llega el momento que tenemos que modificar el código, que tenemos que modificar la electrónica, si no tenemos unas bases sólidas, lo que nos va a ocurrir es que no vamos a saber y vamos a tener esa frustración que me suelo encontrar muy a menudo de no puedo realizar esto, no puedo modificar esto, porque no entiendo lo que hace. Entonces, si nosotros tenemos esa base, probablemente tardaremos un poco más, pero seremos capaces de realizar nuestros propios proyectos por nosotros mismos. Un ejemplo, vuelvo a repetir, es Pablo Rubio, que es un Scornafan y además que, bueno, es un experto en impresión 3D, por lo menos para mí, ya que yo no tengo conocimientos de impresión 3D. Otro ejemplo podría ser yo mismo. Yo ahora me quiero poner con impresión 3D. ¿Qué hago? ¿Empiezo a imprimir cosas sin saber o intento tener una mínima base donde poder realizar esos proyectos con impresión 3D? Bueno, pues yo preferiría tener esos conocimientos, esa base, para luego sí copiar y pegar esos proyectos, imprimirlos, pero ya teniendo esa base sé que voy a poder modificarlos y hacer o conseguir ese objetivo que me planteé. Así que yo espero que te haya resuelto la duda, Nicolás, y a todos aquellos que están intentando iniciarse en este mundo, pues bueno, intentar también decirles eso, que es importante tener una base, pero que no es imprescindible para empezar a crear o para poder por lo menos ver qué es lo que hace un Arduino o la impresión 3D o lo que sea. Con esto yo creo que ya hemos resuelto esta duda. Vamos a la siguiente pregunta. Miguel Angulo de Linares, Jaén, nos dice: hola, me gustaría crear un proyecto con Arduino y Sigfox.
Se trata de un sistema de riego para mi parcela. Llevo mucho tiempo con esta idea en la cabeza. ¿Se podría realizar este proyecto? ¿Y vosotros me podréis ayudar a realizar dicho proyecto? Saludos. Bueno, la verdad es que me encanta la pregunta porque yo también llevo bastante tiempo pensando en un proyecto de este estilo. Ya os he comentado que soy amante de las plantas y uno de los proyectos que quiero desarrollar es precisamente esto. Bueno, desde muy pequeño yo he vivido en la rutina de cuidar las plantas de mi casa. En casa de mis abuelos había un patio enorme y siempre éramos los nietos los que nos encargábamos de regar cada tiesto y árbol. Bueno, estamos hablando de que a lo mejor había 100 tiestos y había 50 árboles frutales, laurel, rosales, de todo. Y desde pequeño he mamado, he vivido en la rutina de cuidar las plantas de mi casa, como ya os he dicho. Y os tengo que confesar un secreto. Yo en mi casa suelo plantar árboles frutales. Claro, yo tengo una terraza, no es un patio, y entonces yo no puedo tener árboles enormes. Y lo que hago es, según voy comiendo fruta, tengo un tiesto donde voy tirando las semillas y ahí van surgiendo pues diferentes árboles frutales. Pues tengo un limonero, tengo varios olivos, tengo un almendro, tengo carrascas o encinas. Tengo un montón de plantas y lo que hago, voy a ponerlo entre comillas, hago bonsáis. Lo que hago es que hacerlos crecer en un tiesto pequeño. Bueno, el tema es que en casa también de mis padres, ellos viven en un patio donde tienen alrededor de unos 40 tiestos grandes y pequeños y tienen que regar las plantas regularmente y sobre todo en verano. Mi idea... Porque en mi casa, bueno, al no tener un grifo ahí fuera en la terraza, pues es más complicado el meter un riego automático. Pero mi idea es poder hacer un proyecto que permita un riego automático, sobre todo cuando no están en casa por vacaciones mis padres, en ese patio donde hay pues un montón de tiestos grandes y árboles grandes. Creo que el caso puede ser similar al que expone Miguel, salvo una diferencia, la tecnología de comunicación. Al tratarse de una parcela y hablar de Sigfox, entiendo que allí no tendrán ninguna conexión wifi y que la cobertura GSM, bueno, pues puede que sea mala. Y además, teniendo placas como Sigfox o como LoRa, pues es recomendable utilizar estas dos tecnologías. Dicho esto, hay diferentes alternativas para enfocar un proyecto como este. Lo primero es decir que podemos utilizar, como ya he dicho, LoRa y Sigfox. Las dos tecnologías pueden ser útiles, pero diferentes. Ahora mismo yo no quiero entrar en diferencias técnicas en cada una de ellas. Eso lo dejo para otro programa que precisamente estamos preparando. Voy a empezar con Sigfox y voy a plantear el proyecto del riego automático. Yo creo que sería la más sencilla de implementar. Esta plataforma te permite comunicarte con una plataforma del IoT en la nube de una forma muy fácil y con, como ya hemos visto, gran cobertura. Ya he comentado en algún otro artículo y en algún otro capítulo de este podcast las características, pero las dos más importantes son, primero, que nos permite 140 mensajes de subida al día con un tamaño de cada mensaje de 12 bytes y luego tenemos 4 mensajes de bajada al día con un tamaño de 8 bytes. Esto quiere decir que podemos comunicarnos en las dos direcciones, enviar datos para almacenar a un servidor o podemos tener algún tipo de código en ese servidor que nos permita enviar una orden al sistema, o sea, a la placa Sigfox o a la placa Arduino. Un ejemplo, imagínate que tienes un sensor de humedad del suelo y que cada 30 minutos lo envías a un servidor a través de Sigfox. Allí se comprueba el valor y si está por debajo de un umbral, manda una respuesta de vuelta a Sigfox que a su vez la envía al sistema de riego automático. Al recibir la orden, activa una válvula y comienza a regar, así de sencillo. Lo mismo se podría hacer por tiempo. Siempre que sea las 10, manda un mensaje a Sigfox y este conteste que empiece a regar. Podría ser pues otra posible solución. En cuanto al hardware necesario, bueno, no tengo duda, yo empezaría con Arduino MakerFox 1200. ¿Es más cara? Sí, pero también nos permite 2 años de suscripción a esta plataforma. Al final lo que ganamos, que tampoco vamos a pagar mucho más, no estamos hablando de cientos de euros, estamos hablando de, pues nada, que te pueda costar una placa Sigfox más o menos entre 20 y 40 euros, pues al final lo que estamos ganando al comprar un Arduino MakerFox es sobre todo la documentación y los proyectos que ya hay creados.
Además, esta placa, Arduino Maker Fox, tiene una integración con Sigfox muy completa y es muy sencilla de configurar. Y sobre todo, que lo más importante, como veremos ahora con la otra solución que sería LoRa, es que es recibirlo en casa y listo. Y empezamos a trabajar y nos centramos en el sistema y no en la tecnología de comunicación que vamos a utilizar. Entonces, la otra opción sería LoRa y utilizarlo para el riego automático. Con LoRa se podría hacer prácticamente igual, pero permite una comunicación bidireccional real. Es decir, ya no vamos a tener esa limitación de 4 mensajes de bajada, sino que podemos enviar muchos mensajes de subida y muchos mensajes de bajada. La diferencia es que si quieres tener un control a través de un móvil o un ordenador en cualquier parte del mundo, tienes que conectarlo a Internet. Con Sigfox todo esto es automático. Pagas, normalmente, como ya he dicho, las placas tienen una suscripción gratuita por 1 o 2 años y tienes acceso a su red y a Internet. Es decir, automáticamente lo recibes, lo configuras y ya estás enviando información a Internet. Con LoRa esto no sucede. Tienes que tener algún tipo de pasarela o gateway que montas tú o utilizas las de otros, por ejemplo las de Think Networks, que es una asociación, un grupo que está construyendo una red para el IoT a base de gente que de forma altruista pues instala sus propias pasarelas para dar acceso a todos esos proyectos o a todos esos sistemas que utilizan la tecnología LoRa. Al final podemos decir que este tipo de redes es una internet colaborativa. La idea, la verdad es que es buenísima y puede ser algo grande. Ya te he dicho que hablaremos de todo esto en algún otro capítulo. Pero también existe la otra opción, montar tu propio gateway. Es decir, ahora mismo lo que he explicado es que podemos utilizar una red colaborativa donde la gente de forma altruista está poniendo gateways o pasarelas que nos dan acceso a Internet. Pero también podemos montar nuestro propio sistema de comunicación pasarela. De hecho, esto es lo que está utilizando José Manuel Galileo en su laboratorio de Collado Villalba. Nos enseñó a Germán y a mí 2SP32 con conectividad LoRa. La idea es utilizarlo como un sistema de comunicación punto a punto. Y de hecho le he dicho a José Manuel que me mandara un audio y que me explicara, bueno, las pruebas que hizo y que podéis encontrar en Twitter, donde consiguió un enlace de 8 kilómetros. Así que os dejo con José Manuel, que os va a explicar de forma breve qué es lo que hizo. Hola Luis, con respecto al Twitter que publicó el otro día, donde había conseguido una distancia de 8 kilómetros con 2 módulos LoRa, pues como te puedes imaginar estoy muy contento. Para un módulo que tiene un coste inferior a 10 euros, que viene con un SP32, que como sabes ya lleva Wi-Fi y Bluetooth, aparte lleva el módulo LoRa y una pantalla OLED, pues por ese precio, ¿qué más se puede pedir? Nada más llegar hice una prueba y funcionó 3,5 kilómetros. Y el otro día me iba a ir a Collado Mediano, que era una distancia más o menos de mi casa de unos 8 kilómetros. Hice la prueba a ver si llegaba y increíble, llegó sin problemas, incluso dejándolo tirado ahí en la mesa de la casa donde iba, llegaban los paquetes de forma consistente. Sí que es cierto que modifiqué el software. Cuando compras dos, te viene uno como emisor y otro como receptor. Y luego después utilicé un software el código fuente está disponible en Hackaday, donde se pueden modificar. Es un software más desarrollado que da los detalles de la recepción, cuántos dBs llega y modifiqué el spreading factor. Modificando el spreading factor se mandan a menos baudios por segundo, el bitrate es más bajo, pero se pueden conseguir distancias mucho mayores. Aún no he probado más distancia, pero vamos, yo creo que unos 15-20 kilómetros se puede llegar y todo esto utilizando la antena que viene incluida. Eso sí, siempre en línea de visión. Tengo la suerte de que estoy en la Sierra de Madrid y estoy en una zona alta, entonces se pueden hacer ese tipo de pruebas. Si es en una ciudad, pues ahí en ese caso, como no tenemos línea de visión, lo más seguro es que no se puedan alcanzar más de 2-3 kilómetros. Utilicé LoRa porque es gratuito. Sigfox, las placas que hay en el mercado, algunas vienen ya con 2 años
una tarifa que incluye 2 años y durante esos 2 años no tenemos que pagar, pero pasados esos 2 años para poder conectarnos a la red tenemos que pagar. Y Sigfox es muy interesante, por ejemplo, si tuviera un sensor en un sitio donde no tengo internet, ahí claro, utilizaría Sigfox, pero para el caso, para utilizarlo como gateway o para otro tipo de aplicaciones, yo creo que LoRa es muy interesante. Incluso supongo que en unos años vamos a tener también LoRaWAN, que permitirá también acceder a redes de pago utilizando LoRa. Muchas gracias, José Manuel, por este audio. La verdad es que lo has explicado estupendamente. Y para finalizar, para que te hagas una idea, en el resumen de 2017 que publicó The Think Networks, mostraban cómo habían conseguido un enlace de 702 kilómetros. Eso sí, como dice José Manuel, tiene que tener visión directa. Bueno, creo que con esta información tienes más que suficiente para empezar a investigar sobre todo esto, Miguel. Cualquier cosa, cualquier duda, pues me la haces llegar, pues ya sabes, a través de Twitter, a través de correo electrónico. Y con esto ya hemos terminado el programa de hoy. Va a ser programas bastante más cortos, donde pues tratemos eso, una serie de preguntas, y ya tengo preguntas preparadas para el siguiente programa de preguntas de los oyentes. Y nada, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, ya sabéis, nos lo podéis hacer llegar a través del formulario de contacto de programarfacil.com. Bueno, pues ya hemos terminado este primer capítulo del 2018, esta nueva etapa donde vamos a ir teniendo diferentes temas a tratar a lo largo de los diferentes capítulos, y quizás una de las conclusiones que podemos sacar de este capítulo es que dentro del movimiento Maker hay diferentes caminos para conseguir un objetivo. No hay una senda marcada, solo hay sendas que te llevan al mismo sitio. ¿Por dónde transitar? Depende de cada uno de nosotros. No sé tú, pero a mí esta forma de aprender me encanta. Tener libertad para elegir el camino que nosotros queremos es increíble. Y de hecho, bueno, aquí yo lo que pretendo es intentar mostrar diferentes caminos que yo aconsejo seguir, pero que no son los únicos. No hay uno que sea mejor que otro. Al final cada uno tiene el tiempo que tiene los conocimientos que tiene, y debe seguir su propio camino, siempre apoyándose en la comunidad. Dicho esto, agradeceros a todos los comentarios que vais dejando en las diferentes plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker. Os agradecería que fuerais valorando en estas plataformas para ir creciendo en los rankings y así poder llegar a más gente, más adeptos aquí al movimiento Maker, que al final seamos una gran masa, que podamos cambiar de alguna manera el mundo o cómo entendemos este mundo. Como siempre os digo, nos escuchamos ahora sí la próxima semana. No faltéis a la cita y ser felices.